Buen día, estimados jóvenes. Les voy a... De hecho, ya lo tienen. Pueden ver la diapositiva que dice mercado de trabajo, ¿cierto? ¿Me confirman si Sí, pueden ahí ver? se puede ver. Ya, muy amable, gracias. Bien, entonces, recuerdan, en macroeconomía, en un curso básico, decíamos al principio del curso, tendríamos que abordar tres mercados, ¿no? El mercado de bienes y servicios, que abarca esta parte de la producción en la que hemos hablado del PIB, el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones netas, que es un es un método, ¿no? Que se llama el tipo de gasto para medir este mercado, etc. Hemos hablado del mercado de dinero, que con la última clase más o menos hemos redondeado la idea final de cómo alcanza el equilibrio en el corto plazo, ¿no? Una demanda de dinero, una oferta de dinero, el papel que cumple el Banco Central en la política monetaria y sobre todo la demanda de dinero, ¿no? De qué manera el dinero cumple una función en la economía. Hay otras acepciones que van más allá de lo económico meramente, etc. Bueno, hoy voy a empezar a hablar un poquito acerca del mercado del trabajo, el otro mercado, ¿no? Entonces, estos tres mercados, decíamos, hacen, el interactuar de estos tres mercados hacen la macroeconomía a grandes rasgos. Como cualquier mercado, entonces, el mercado de trabajo tiene su oferta, tiene su demanda, se puede analizar desde algunos puntos de vista teóricos, ¿no? Por ejemplo, el keynesianismo tiene un enfoque interesante respecto al mercado de trabajo, hace mucho énfasis en la oferta de trabajo, se genera una serie de análisis, por ejemplo, la curva de Phillips, ¿no? Que relaciona el desempleo con la inflación, etc. Sin embargo, yo diría que para estudiantes de licenciatura en ingeniería financiera, por lo menos tener una idea de lo que significa el desempleo es suficiente, ¿no? Porque ahondar demasiado en la oferta de trabajo, demanda de trabajo, para la carrera no lo veo tan necesario. Eso es más para estudiantes de economía probablemente, ¿no? Entonces voy a dar algunas pinceladas de lo que significa el desempleo. Probablemente el tema del mercado de trabajo que más nos interesa, ¿no? Y que les tiene que interesar a ustedes. Y lo voy a resumir lo más que puedo. Se dice que cuando hablamos de desempleo, básicamente desempleo de cuatro tipos. Lo que se llama el desempleo estacional, que sería el más sencillo, el más simple, digamos, el que no preocupa demasiado. El desempleo friccional, que ya es un poquito más complicado, abarca algunas otras variables. El desempleo estructural, que ya es un problema serio, cuando ya se debe a una estructura misma, ¿no? De cómo está compuesto el mercado o la economía en su conjunto. Y el desempleo cíclico, que todavía es más complicado, ¿no? Y este ya abarca periodos de tiempo mucho más largos, ¿no? De largo plazo, por ejemplo. Bueno, entonces estos cuatro tipos de mercado, o de desempleos, perdón, se los dejo de tareita, ¿no? Para que ustedes curiosen un poco en qué consiste cada uno, ¿no? ¿Qué significa el desempleo estacional? ¿Qué significa el desempleo friccional? Etc. No es nada complicado, ¿no? Pero sería bueno que ustedes curiosen un poco. Se van a dar cuenta que probablemente en el país X, desgraciadamente, existe una fuerte tendencia hacia el desempleo estructural, ¿no? Que ya es un problema serio que nos tiene que preocupar. Y digo nos tiene que preocupar porque ustedes, dentro de muy poquito, si es que no tomamos algunas medidas y acciones prontas, seguramente vamos a tener que tropezar con este problema, ¿no? Una oferta de trabajo, ustedes van a hacer oferta de trabajo cuya demanda de trabajo, es decir, las empresas en el medio, no podrán absorber, ¿no? Y a eso le llamamos desempleo, ¿no? Bueno, existe una organización que se llama la OIT, que seguramente la han oído alguna vez mencionar. ¿Alguien sabe qué es la OIT?
como existe la OMS, ¿no? Que todo el mundo hemos conocido en la pandemia, la Organización Mundial de la Salud. Hay una organización que se llama la OIT, que tiene que ver con el trabajo. ¿Saben qué significa? Depende de las Naciones Unidas. Tiene presencia mundial. ¿Nunca han escuchado? Bueno, es la Organización Internacional del Trabajo. No es una especie de oficina a nivel mundial que vela por los derechos de los trabajadores, ¿no? Bueno, obviamente también del lado de la empresa, pero más que todo para los trabajadores, ¿no? Es la Organización Internacional del Trabajo, es una oficina, como les decía, que tiene presencia a nivel mundial, salvo muy pocas excepciones, ¿no? En algunos países del mundo donde no existe demasiada transparencia en el manejo de las políticas económicas, el caso de Corea del Norte, por decir algo. Entonces probablemente esta oficina no existe o su presencia es muy limitada, ¿no? En el resto tiene, y en el país X también, ¿no? Tiene su presencia relativamente marcada con alguna fuerza. Bueno, según la OIT, entonces, la Organización Internacional del Trabajo, hay que distinguir tres tipos de categorías cuando hablamos de el mercado de trabajo, ¿no? Hay que distinguir a lo que son los empleados, los desempleados y los inactivos. ¿Quién es un empleado? ¿Cómo deberíamos considerar a una persona que es empleada, ¿no? Un trabajador? ¿Quién es un trabajador? Por ejemplo, una de las variables más interesantes cuando hablamos de este tema es el tiempo. ¿Quién trabaja? ¿Quién me dice? Es decir, para ser empleado, ¿cuántas horas debes trabajar? Ocho horas, dice. Eso, ¿no es cierto? Muy bien, lo primero que nos viene a la cabeza es que deberíamos trabajar 8 horas, porque esa es la jornada laboral, ¿no? Más o menos, a nivel mundial, esa es la jornada laboral. Estimamos que un trabajador debería estar 8 horas en su fuente de trabajo. Sin embargo, no es así, ¿no? Por ejemplo, los médicos trabajan 8 horas. No, ¿verdad? Normalmente los médicos trabajan en el mejor de los casos 6 horas. En el mejor de los casos. Bueno, no estamos haciendo una crítica de ninguna manera, por supuesto. Un médico no puede estar 8 horas atendiendo a un paciente o pacientes, ¿no? El cansancio mental para ese tipo de profesionales en los que ellos no pueden cometer errores. ¿No? Imagínense que en la hora 7:30 aparece una persona que tiene un problema muy serio de salud y el médico está cansado, 7 horas y media atendiendo pacientes, donde su capacidad mental está mermada, y que cometa un error, ¿no? O sea, lo menos que va a pasar es que lo van a enjuiciar, ¿no? Entonces, por un tema de cansancio mental, por ejemplo, los médicos máximo atienden 6 horas. Normalmente, ¿cuánto tiempo atienden? Usted se ha debido fijar, ¿no? Cuando van acá, a algún seguro, en nuestro seguro universitario, los médicos atienden 2 horas, de 8 a 10, de 2 a 3, ¿no? A veces 1 hora. ¿Mm? Entonces, un médico es un empleado, es un trabajador, si no trabaja 8 horas. Si lo ves, pues no. Un docente, un profesor en los colegios, ¿trabaja 8 horas? No. Entra a las 8 de la mañana y sale, qué sé yo. Si contamos que no, ese día no hay clases de educación física ni de labores o no sé cómo se llama ahora, ¿no? Vocación, no sé qué, o cualquier cosa. Máximo trabaja 4 o 5 horas, ¿no? ¿Es un empleado? Por supuesto que sí. Un docente universitario, ustedes conmigo, ¿cuánto tiempo pasamos clases? ¿Soy empleado? Sí, lo soy. Entonces, como les decía, un primer aspecto que hay que considerar a la hora de hablar de empleados, de trabajadores, etcétera, en el mercado de trabajo, es que no hay que confundir la jornada laboral, que efectivamente es de 8 horas en teoría, y digo en teoría porque sabemos que no es así, ¿no? Así como hay gente que trabaja 6, 4, 2 horas o lo que fuera, que normalmente tiene su razón de ser y es trabajo mental, que normalmente es más difícil que el trabajo físico.
Existen otros trabajadores que cumplen más de 8 horas. Hay personas que trabajan 12, 14 horas al día. Por ejemplo, aquel caserito o casera de los friales. Mientras ustedes y yo dormimos a las 5 de la mañana, ellos se levantan a las 3. Todos los días. A esta hora, ellos ya tienen 3 horas de trabajo. O 4. ¿No? Y su jornada laboral termina a las 8, 9, 10 de la noche muchas veces. ¿No? Trabajan 12, 13, 14 horas. ¿Son trabajadores, son empleados? Por supuesto que sí. ¿No? Entonces no hay que confundir la jornada laboral, que en teoría es de 8 horas. Se supone que nadie debería trabajar más de 8 horas, porque deberías destinar las restantes 8 horas al ocio, es decir, a trotar, a ir al gimnasio, a hacer algo de deporte, qué sé yo. Y las restantes 8 horas del día, porque el día tiene 24, ¿no? Deberías dormir. ¿No? Se supone que esa debería ser la rutina, ¿no? De cualquier ser humano. En la práctica sabemos que no es así. Hay periodos en los que, por ejemplo, humildemente les digo yo, no, los docentes dormimos 2 horas, en mi caso. Si bien paso clases no 8 horas al día, pero saben lo que significa revisar trabajos de 40 páginas en 14 grupos, por ejemplo, o de 50 o de 60 páginas, te toma horas y horas y horas, días, ¿no? A veces semanas. Entonces lo tienes que hacer en tus horas de ocio, en tus horas de sueño, qué sé yo. Bueno, entonces no hay que confundir la jornada laboral de 8 horas con el trabajo desempeñado para ser considerado un empleado. Entonces fíjense lo que dice la OIT, ¿no? Para que una persona o un trabajador se considere empleado que tiene trabajo, fíjense lo que dice. Deberían trabajar entre 1 o 2 horas mínimo a la semana. Parece una locura, ¿no? O sea, si una persona trabaja 1 o 2 horas por lo menos por semana, se considera empleado. Claro, alguien me dirá, pero es una locura, Listen. ¿Quién vive con 1 hora a la semana? Créanme que sí, hay mucha gente que lo hace. Un ejemplo, algún texto que les envié de macroeconomía lo escribió un economista famoso que se llama Jeffrey Sachs, que es un conocido nuestro en el país. Si digo un conocido nuestro porque estuvo aquí, es decir, lo contrataron para ser asesor de un proceso de hace unos 20 años atrás que se denominó capitalización en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Bueno, y digo, le llamaron capitalización porque en realidad era privatización, ¿no? Se privatizaron nuestras empresas, especialmente la estratégica que era YPFB. Después vino un periodo nuevo, ¿no? El año 2009, que hay quienes le llaman nacionalización, cuando en realidad lo que hubo es estatización, ¿no? Pero bueno, esos son términos técnicos que vamos a dejar de lado. El hecho es que este señor, por ejemplo, que es un economista a nivel mundial, tiene una trayectoria en todo el planeta, ¿saben cuánto cobra por hora? Por hora. ¿Cuánto sería mucha plata? ¿Cuánto cobrarían ustedes por 1 hora de trabajo si fueran profesionales de primer nivel a nivel mundial? Pónganme una cifra. $200. Más o menos sería un buen empiezo, ¿no? Me dice el compañero, $200. Imagínense ganar $200 en 1 hora. Nada mal, ¿no? Bueno, este señor sabe cuánto cobra por hora. Más o menos $150,000. $150,000 1 hora. Entonces, si tú puedes vender 2 horas de trabajo en una semana, tienes para vivir esa semana, pero madre mía, ¿no? Si tú fueras Jeffrey Sachs, obviamente. Entonces, hay ese tipo de profesionales, ¿no? Un neurocirujano en Estados Unidos para una cirugía de cabeza, ¿no? Si tienes la desgracia de tener algún problema en el cerebro, no sé, muy complicado y requieres a un neurocirujano.
de primer nivel, ¿cuánto te cobra? $100,000 mínimo por una hora de trabajo. ¿No? Y así. Entonces, no debemos confundir que una hora de trabajo es muy poco, ¿no? Hay áreas, hay rubros, hay profesionales en los que una hora significa una cantidad que ustedes y yo vamos a ver el resto de nuestra vida, ¿no? Por eso, la Organización Mundial del Trabajo considera que si hay un trabajador que cumple funciones laborales mínimo 1 o 2 horas a la semana, por lo menos una horita, ya se considera un trabajo, ¿no? Entonces no hay que confundir la jornada laboral con las horas de trabajo en la categoría de empleado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ese es un empleado, ¿no? Si buscamos una definición, más o menos nos va a decir que un empleado es una persona en edad laboral, fíjense lo que estoy diciendo, eso significa que debería tener más de 18 años, no menos. Esos niños que vemos en la calle, entonces a esta hora, limpiando parabrisas cuando deberían dormir en una cama caliente, ya va más allá de lo que se considera un empleado, ¿no? Eso ya es explotación laboral, ¿no? Entonces, cualquier trabajador debería tener más de 18 años y no más de 60, por ejemplo, en el país X, ¿no? Es decir, tampoco los ancianos deberían trabajar, deberíamos hacerlo usted y yo, ¿no? Que tenemos entre 18 y 60 años. Pero desgraciadamente no es así, ¿no? La realidad es muy diferente, no solamente en el país X, en el mundo entero. En algunos lugares todavía es peor, ¿no? Lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, en muchos lados de Centroamérica, el África subsahariana sobre todo, ¿no? Bueno, entonces diríamos es una persona en edad laboral que cumple funciones de trabajo al menos una hora por semana. Y trabajo remunerado, ¿no? Trabajo que se le paga en dinero, ¿no? Entonces, ese es un empleo. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de la jornada laboral es muy importante, pero hay que tener cuidado a la hora de diferenciar en términos de lo que significa un empleado, un trabajador. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Entonces, ¿quién es un desempleado? Si ese es un empleado, ¿quién es un desempleado? Y se los pregunto porque hay una confusión muchas veces en términos de lo que es un desempleado. ¿Quién es un desempleado? Muy sencillo. Para que alguien se considere un desempleado, debe cumplir algunas condiciones, ¿no? Primera, debe estar en edad laboral. Otra vez, ¿no? Es decir, solamente podemos hablar de desempleados si son personas mayores de 18 años y menores de 60. Ese joven de 15 años o 16, ese adolescente, ¿no? Que trabaja o que busca trabajo y no lo encuentra, no es un desempleado, ¿no? Un desempleado debe cumplir edad laboral. En teoría, obviamente, ¿no? Así debería ser. ¿Sí? Y quizás la condición más importante para ser un desempleado debe buscar activamente trabajo. O sea, no basta con que tenga 18 años para considerarlo un desempleado, ¿no? Si solamente está en la casa. Además, tiene que buscar activamente trabajo. Tiene que despertar todas las mañanas y tocar las puertas, ¿no? Y ofrecerse como trabajador. Es decir, yo quiero trabajar, tiene algo para mí, que puedo hacer esto, aquello. No, no hay, bueno, al día siguiente otra puerta o ese mismo día, ¿no? Ese es un desempleado. Una persona en edad laboral que busca activamente trabajo y no lo encuentra. No hay. Porque claro, muy fácil es considerarse un desempleado viendo la tele, ¿no? No, no hay trabajo, pero lo buscas. No, entonces no eres un desempleado. ¿No? Un desempleado es el que busca activamente trabajo y no lo encuentra. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la diferencia entre empleado y desempleado hasta aquí, cierto? ¿Estoy bien? ¿Se entiende la diferencia? Ambos, personas en edad laboral,
El empleado por lo menos trabaja 1 hora por semana, por las razones que expliqué. El desempleado busca activamente un empleo, pero no lo ocupa. ¿Está bien? Entonces, pregunta del millón. ¿Y ustedes qué son? ¿Todos ustedes tienen más de 18 años? ¿Podrían trabajar? No trabajan. Y tampoco buscan trabajo. Entonces, ¿qué son? ¿Son empleados? No lo son. ¿Son desempleados? Tampoco son. ¿Qué son? ¿Por qué no estudian? Perdón, ¿por qué no trabajan? La respuesta seguramente automática sería porque estudiamos, ¿no? Por lo menos eso les dicen a los papás. Cuando hay alguna pelea dicen, yo a tu edad ya trabajaba, y yo estoy estudiando. Además, como si fuera un favor para ellos, ¿no? Estoy estudiando como si el estudio fuera para ellos. Estoy estudiando, no me molestes. ¿Verdad? La respuesta inmediata es que ustedes no trabajan ni buscan trabajo porque estudian. ¡Qué interesante! A ver, muéstrenle el examen de ayer a papá, si realmente estudian. ¿No? Bueno, entonces, en teoría, efectivamente, ustedes, por ejemplo, no son ni empleados ni desempleados, son inactivos. Tercera categoría. Son personas en edad laboral que no trabajan, que lo podrían hacer, pero no lo hacen, que no buscan trabajo, que lo podrían hacer, pero que no lo hacen, por tanto no son ni empleados ni desempleados, y en teoría no hacen ninguna de las dos cosas porque hacen una tercera actividad, es decir, renuncian a ser empleados para ocupar su tiempo en una tercera actividad que no es laboral. En su caso, es el estudio. Si tuviéramos más tiempo, haríamos ejercicios interesantes de esta parte de clases, ¿no? Si tuviéramos la posibilidad de vernos en una clase presencial, ¿no? Los agruparía en grupitos, ¿no? En función de las afinidades y no sé qué. Y estudiaríamos lo que se llama el costo de oportunidad, ¿no? Pero se lo resumo así muy facilito para que se den cuenta. Vamos a suponer que algunos de ustedes toman la decisión de dejar el estudio y ponerse a trabajar. Durante estos 5 años que va a durar su carrera, alguno de ustedes decide que es hora de trabajar, ¿no? Yo no estudio, no cumplo mis obligaciones como estudiante, estoy tomando el pelo en mi casa, solamente, ¿no? Algunas veces doy exámenes en alguna materia porque conseguí un examen pasado, o lo que sea. Entonces, no me considero estudiante. Prefiero dejar de mentir en mi casa y voy a trabajar. Me voy a Estados Unidos, por decir algo. Consigo un empleito mediano, más o menos $2,000 me pagarán. Entre mis gastos y no sé qué, no me voy a una ciudad muy cara, donde el costo de vida es relativamente barato, el poder adquisitivo, lo que se supone que están aprendiendo en macro, ¿se acuerdan? El consumo autónomo es bastante bajo. En consecuencia, me da para ahorrar $1,000. Voy a ahorrar $1,000 cada mes. En 12 meses, en un año, habré ahorrado 12,000. Más mi aguinaldo, más o menos $13,000 cada año. En los 5 años, estamos hablando de más o menos $60,000. Eso significa que si ustedes dejaran de estudiar estos 5 años y se ponen a trabajar, por ejemplo, en esta posibilidad teórica que estoy planteando, de irse a vivir a Estados Unidos y conseguir un trabajito de mesero o de mesera, que sé yo, en una ciudad relativamente pequeña, como Ohio, en Estados Unidos, y ahorrar $1,000 al mes, que no es imposible, estarían renunciando, es decir, si ustedes se quedan a estudiar estos 5 años, estarían renunciando a $60,000 que podrían obtener si trabajan.
A eso se le llama costo de oportunidad. En otras palabras, más allá del dinero que se gasta en la formación de ustedes, por ejemplo, en estos 5 años de universidad, más allá del dinero que gasta la universidad, los contribuyentes en el país X, ¿no? Que como siempre les digo, le debemos a ellos el derecho de estudiar. ¿No? Ustedes no estudian gratis, eso es mentira. El hecho de que no paguen un centavo en su matrícula no significa que sea gratis. Esos 14 bolivianos que ustedes pagan es para el centro de estudiantes y para la FUL, no es para la U. La U no recibe un centavo. Entonces ustedes estudian, muchos dicen gratis, y no es cierto. Alguien está pagando el derecho que ustedes tienen de estudiar, y ese alguien son los contribuyentes, los que pagamos impuestos, sus papás y yo. ¿No? Entonces la gente que paga impuestos les da a ustedes la oportunidad de estudiar. Bueno, entonces al margen de eso, que ya cuesta plata, que ya es dinero del contribuyente, ustedes están perdiendo en el costo de oportunidad que acabo de explicar, por ejemplo, $60,000. Si tú no sales en 5 años de tu carrera, como tiene que ser, si tú no te preocupas de estudiar los 5 años, estás renunciando, ¿no? Voluntariamente a ser un inactivo, estás renunciando a la posibilidad de ser un empleado y llevar $60,000 al bolsillo por estudiar, y no lo haces, entonces, madre mía, habrá que pensarlo mejor. ¿Verdad? Bueno, entonces ese es un inactivo, una persona en edad laboral que renuncia a la posibilidad de trabajar por una tercera opción, que en el caso de ustedes es un inactivo. No recibe salario, a ustedes no les pagan por estudiar, en teoría, aunque qué curioso, muchas veces exigimos, ¿no? He aprobado todas mis materias, ¿qué me vas a dar en la casa? O cuando salimos bachilleres, regalo de promoción. ¿Regalo de qué? Si es para vos. Más bien tú tendrías que agradecer y dar regalos a quienes te dieron la oportunidad de estudiar, ¿no? Pero qué curiosos somos los latinoamericanos, ¿no? Pero es todo al revés. Nosotros hacemos el favor de estudiar. Entonces, por Dios, jóvenes, si es que no lo han visto desde este punto de vista, dense cuenta que incluso el no estudiar cuesta plata. Están perdiendo dinero que podrían recibir si se convierten en empleados, ¿no? Si pasan de categoría de inactivos a empleados. Ojo, ¿con esto qué quiero decir? ¿Que los inactivos son malos, son flojos, son vagos? No pues, ¿no? Es una categoría que voluntariamente uno acepta. Lo que ya es criticable desde el punto de vista personal es que siendo inactivos no le saquemos provecho, ¿no? Eso es otra cosa. Ojo, no solamente son ustedes, ¿no? Es decir, el estudiante en edad laboral. Ahora, habrá algunos de ustedes que trabajan y estudian, eso es otra cosa, ¿no? Para eso hay que sacarse el sombrero, nuestros mayores respetos. Trabajar y estudiar es otra cosa. Pero el grueso de nosotros, seamos sinceros, el 95% de ustedes solamente tienen que estudiar, es su única tarea. Tienen desayuno caliente, tienen cama, tienen hogar, tienen papás, tienen comida en el almuerzo, tienen todo. Solo su tarea es estudiar y no lo hacemos. Pero no somos únicos, ¿no? ¿Qué tal el caso de la mamá? La mamá, que es cocinera, que es personal de aseo. En los sábados, en las borracheras de las hijas, es guardia de seguridad. No duerme hasta que no llegues a la casa, etcétera. Le pagamos, recibe salario. ¿Cuánto le pagan por la cocina? ¿Cuánto le pagamos por su servicio de limpieza? Ni un peso, ¿no? La mamá también cumple funciones laborales, pero no recibe salario. También es una inactiva, ¿no? Persona que cumple funciones laborales sin salario, ¿no? Bueno, entonces fíjense que estas 3 categorías, si las analizamos a profundidad, más o menos responden a nuestra realidad, ¿no? Así funciona el mercado laboral. Entonces, en algunos momentos tú eres un inactivo, en algún momento eres un empleado, en algún momento te toca ser un desempleado, etc.
Y se trata de generar condiciones en este mercado para que todas las personas, desempleados o inactivos, que pretendan llegar a la categoría de empleados, lo puedan lograr. Se supone que el mercado de trabajo está funcionando de manera adecuada cuando aquel desempleado que busca trabajo activamente solamente esté en un periodo de desempleo estacional y que en el corto plazo consiga empleo. Entonces, cuando en su tareita estudien el desempleo estacional friccional, van a entender mejor estos tres, ¿no? Se trata de que ese inactivo, ustedes cuando terminen su carrera en 5 años y hayan sido buenos alumnos, no sé qué, encuentren trabajo. Cuando no ocurren estas dos cosas, ahí estamos en problemas. Lo más grave es el desempleo cíclico, ¿no? Según yo, probablemente se van a encontrar que nosotros vivimos en desempleo estructural en el país X, ¿no? Muy cercano al cíclico, pero todavía en el estructural, que ya es grave. Y hay que preocuparnos. Entonces, el ser inactivo no está mal. El problema es no hacer o no estar conscientes de que estamos perdiendo en costos de oportunidad una serie de cosas. Por tanto, no hay tiempo que perder. Perder una materia, perder un semestre, nos tiene que doler. No es tan sencillo como que se va a abrir el sistema y me retiro. No, nos tiene que doler no haber aprobado una materia. Bueno, están claras las tres categorías. Para que me entiendan más bonito, siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Todavía ustedes han visto El Chavo del Ocho, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Don Ramón? ¿Lo conocen a Don Ramón, el papá de la Chilindrina? ¿Se ubican? Sí, licenciado. Don Ramón es otra categoría de inactivo, ¿no? Porque Don Ramón está en edad laboral, pero no quiere trabajar, ¿no? No le gusta, él no es un desempleado, es un inactivo, ¿no? Porque también existen esos, ¿no? Ese tipo de personas que están en edad laboral, podrían trabajar, no trabajan, podrían estudiar, no estudian, y simplemente les gusta, ¿no? Estar ahí. Inactivo. Claro, en algún capítulo Don Ramón trabaja, ¿no? Pero el 95% de la serie o de la comedia es un inactivo, ¿no? Entonces, ser inactivo no está mal en la medida que estamos conscientes de que tiene que ser un periodo, ¿no? O sea, 5 años voy a renunciar a $60,000 que podría ganar trabajando en Estados Unidos, pero una vez que salga, eso va a valer la pena porque voy a ser un profesional de primer nivel y seguramente mi salario va a compensar esos $60,000 que perdí. Entonces, ser inactivo no está mal, en la medida en que ese tiempo que estás renunciando a la posibilidad de trabajar lo emplees adecuado, ¿no? Bueno, les digo esto porque hay una discusión a nivel mundial y muchos nos dicen a los latinoamericanos que nosotros no tendríamos que tener esta categoría. No nos dicen, ustedes cierren sus universidades, están perdiendo el tiempo, ustedes no están hechos para el estudio. No, máximo institutos tengan ustedes, universidades no. Al que aprenden, enséñenles a leer, escribir y métanlos a trabajar desde los 18 años, que trabaje la gente. Generen un mercado, ¿no?, de trabajo más fuerte en el que los chicos de 18 años se vayan a las industrias, a las fábricas, a las calles, a empedrar cosas, ¿no? No sirven para esto. Esa osadía tiene de decirnos, ¿no? Yo estoy convencido de que no es así. Ustedes son lo mejor que hay. Simplemente hay que darles la oportunidad, hay que hacerles notar ciertas cosas para que recapacitemos y ponemos otro rumbo. Pero capacidad no nos falta, por Dios nos sobra. Los inactivos debemos tener. Ustedes son absolutamente necesarios. Pero por Dios estudiaremos. Si no, les damos la razón a los que nos dicen esa locura, ¿no? Bueno, entonces de estos tres términos surge lo que se conoce como la población económicamente activa, o la PEA, que han debido escuchar alguna vez. No, no es la UPEA, eso es la Universidad del Alto, ¿no? La PEA, población económicamente activa. ¿Quién es la población económicamente activa? Claro, fíjense, si los inactivos son ustedes, los activos, ¿quiénes son? Entonces los activos son los empleados más los desempleados. Entonces, si sumamos estas dos primeras categorías, empleados y desempleados, tenemos el PEA, población económicamente activa. Población en edad laboral,
que cumple funciones laborales, es decir, los que trabajan, o que desea cumplir funciones laborales, que buscan trabajo pero no. Entonces, fíjense que ustedes, por ejemplo, están al margen del PEA. Y por eso los gringos nos dicen esto, ¿no? No puedes. A estos chicos de 18 años hay que meterlos al PEA, que sean fuente de trabajo, que trabajen, que sean activos. Y ellos no saben nuestras historias, ¿no? De dinosaurios y de no sé qué. ¿No? 40, 50 años en la universidad. Bueno, mejor no les contaremos esa parte, ¿no? Que no se entere. En función de los criterios que les he mencionado, un término muy interesante para estudiar es, una tasa muy interesante para estudiar es lo que se conoce como la tasa de desempleo abierta. Hay otras posibilidades teóricas de medir el desempleo, ¿no? Una posibilidad, la más sencilla, digamos, es la que se llama tasa de desempleo abierta. ¿Cómo sabemos cuánta gente no está consiguiendo trabajo? ¿No? ¿Cuál es el desempleo en una economía? Lo podemos medir con una primera aproximación, que es esta, la tasa de desempleo abierta, ¿no? TDA. ¿Cómo se mide? Muy fácil. Fíjense su forma. Hay que dividir el número de desempleados entre la población económicamente activa. Y como es una tasa, lo multiplicamos por 100. Este PEA que hemos conocido ahorita, ¿no? Va a actuar como denominador y el numerador será el número de desempleados. Y de esa manera podemos tener una idea de cuál es el desempleo en una economía. Un ejemplo muy sencillo. Si los empleados en una economía fueran 600,000 personas, vamos a hablar más o menos de Cochabamba, ¿no? Cercado de Cochabamba, habitamos cerca de 1,000,000 de personas, de las cuales vamos a suponer que 600,000 son empleadas, trabajan, cumplen una jornada laboral, no necesariamente de 8 horas, como decíamos, ¿no? A ver, todos tenemos amigos, parientes que trabajan con trufi. ¿A qué hora se levantan los que trabajan en los trufis? A las 5 de la mañana ya están en la calle, ¿no? A esta hora ya están cumpliendo 2 horas de trabajo. ¿Y a qué hora vuelven a la casa? A las 8, 9, 10 de la noche, ¿no? Entonces, los trufistas, los comerciantes, son empleados, ¿no? Son trabajadores. Bueno, entonces vamos a imaginar que son 600,000 personas. Desempleados, personas en edad laboral. Repito, aquí estamos dejando de lado aquellos niños, aquellos ancianos que trabajan, ¿no? Desgraciadamente. Solamente estamos considerando personas en edad laboral. 200,000 personas están en edad de trabajo, tienen entre 18 y 60 años en Cochabamba, pero activamente buscan trabajo todos los días, tocan las puertas, van a las casas, van a las empresas, van a las industrias, etc. Y no hay trabajo. Entonces son desempleados. Y tenemos más o menos un universo de 100,000 personas, de las cuales 80,000 están en San Simón, que son ustedes, que son inactivos. Repito, lo que nos dicen los gringos todo el tiempo: desaparezcan esos 100,000. Ustedes no sirven para esto. ¿No? Esos 100,000 hay que meterlos aquí a esta bolsa de los 600,000 y que produzcan, que vayan al campo, que cosechen cosas, que empedren calles, que arreglen, etc. Si algún día aceptamos eso, es una locura. Ustedes son tan capaces como cualquiera. Ustedes son lo mejor que hay en nuestra sociedad. Solo necesitan la oportunidad. Bueno, entonces, ¿cómo calcularíamos la tasa de desempleo abierta? Muy fácil. Bueno, aquí hay un pequeño error, lo voy a corregir ahorita antes de enviárselo, ¿no? Tasa de desempleo, ¿no? TDA. Tendríamos que dividir el número de desempleados, en este caso 200,000, entre la población económicamente activa. ¿Quién se acuerda que hay que sumar la población económicamente activa? Empleados más desempleados. Excelente. Empleados más desempleados. En nuestro ejemplo, 600,000 que trabajan, más los 200,000 que no trabajan, serían 800,000, ¿no? Entonces dividimos 200,000 entre 800,000 y lo multiplicamos por 100, porque es una tasa. Por tanto, la tasa de desempleo abierta será el 25%.
¿Cómo se interpreta? Fíjense, este dato es medio curioso para analizar, ¿no? ¿Cómo se interpreta ese 25%? ¿Qué quiere decir? Escúchenme bien. Significaría esto. Significaría de que del total de la población en esta región, y vamos a imaginar que es Cochabamba, del total de la población en edad laboral, eso significa personas de 18 a 60 años, repito, estamos dejando de lado a los ancianos y a los niños que sí trabajan, que es una realidad, y de hecho a veces nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Pero es un problema muy serio que deberíamos enfrentar. Bueno, por eso estamos en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Entonces, es un porcentaje del total de la población en edad laboral que nos muestra cuánto por ciento de ellos trabaja o desea trabajar. ¿No? Repito, este 25% significaría que el 25% de las personas en edad laboral en Cochabamba trabajan o desean trabajar. Buscan una fuente laboral y no la encuentran. Y esto es grave. Claro, si esto fuera real, si esto fuera así, como se está planteando, es terrible. ¿No? Un 25% de las personas que están en edad laboral y que buscan trabajo y no lo encuentran es una locura. Se dice que una tasa aceptable de desempleo no debería superar el 10, el 12, el 15%. Un cálculo real de nuestra realidad, valga la redundancia, en el país X, nos mostraría seguramente que este 25% es poco. Seguramente es mucho más alto. Si a eso le sumamos el trabajo infantil, el trabajo de las personas adultas, el subempleo, una categoría que no he mencionado, que se los dejo de tarea también. Fíjense, yo les he hablado de 3 categorías: empleados, desempleados e inactivos, ¿verdad? Hay una nueva categoría que es propia de los países del tercer mundo, de la pobreza, que se llama el subempleo. ¿Qué significa? Y se los digo porque muy probablemente alguno de ustedes va a tener la desgracia de ser un subempleado. ¿Qué es un subempleado? ¿Qué es el subempleo? Se los dejo de tarea. ¿No? Y en un momento, si quieren, si gustan, me comentan quién había sido un subempleado. Bueno, muy a grosso modo, entonces, este es un pantallazo de lo que debería preocuparnos a todos dentro de muy poco, que es el mercado de trabajo, ¿no? Donde vamos a trabajar. ¿Sí? Alguien me preguntó en privado si los segundos trabajos los iban a defender. Por supuesto que sí. Desde luego que sí. Entonces, estén atentos. Yo creo que por cuestiones de tiempo, como he tenido muchas cuestioncitas académicas que solucionar en estas semanas, no he podido estar con ustedes algunas clases. Vamos a compensar alguna, muy probablemente el domingo. Entonces este domingo voy a hacer todo lo que pueda para ya tener revisados sus trabajos y les voy a asignar a unos 3 o 4 grupos su revisión o su defensa de la segunda parte del trabajo el domingo. Y el resto lo haremos miércoles y jueves, que tenemos clases. Entonces, a lo que quiero llegar es que en esta semana voy a hacer lo imposible para que defiendan sus trabajos todo el mundo hasta el jueves. De esa manera ya tendremos defendida la segunda parte del trabajo y ya tenemos que pensar en la segunda evaluación. Ahorita tenemos más o menos 45 minutos todavía de clases. Se los dejo libre para que liquiden de una vez por todas, si no lo han hecho ya, el tema de los ejercicios, que son muy poquitos, que ya me imagino que lo han empezado a trabajar. Liquídenlo hoy. Si ya lo han hecho, entonces agarren sus textitos de estudio, que son absolutamente necesarios y obligatorios, y usen estos 45 minutitos que nos queda de la clase para terminar de leer y de estudiar. ¿De acuerdo? Estén atentos entonces, les voy a comunicar entre viernes y sábado con quién nos vemos el domingo, en la madrugada, ¿no? Entonces serán unos 15 minutitos, 20, como hicimos la anterior vez por grupo, y esto. ¿Vamos? Bueno, que estén muy bien entonces, tengan buen día.